Hola, en este video vamos a revisar los prerequisitos para el curso Operaciones Unitarias 1 en base al libro Operaciones de transferencia de masa de Robert E. Treyman. El curso Operaciones Unitarias 1 estudia tres operaciones unitarias básicas: la operación de absorción de gases, la operación de destilación y la operación de extracción líquido-líquido. El libro de texto que se utiliza plantea el primer tema, que es el de absorción de gases, en el capítulo 8, de tal manera que, de acuerdo al planteamiento del autor, para comprender el material del tema número 8 es necesario que el alumno haya revisado los 7 primeros capítulos del libro. Entonces, algunos de estos capítulos sí es indispensable que el estudiante los revise por cuenta propia, y otros de estos capítulos no son necesarios de revisar para poder comprender el material correspondiente a esta asignatura. En este video vamos a revisar cuáles de estos capítulos sí son indispensables y cuáles no. El primero de estos capítulos es el que corresponde a las operaciones de transferencia de masa. Este es un capítulo que representa una introducción a este tipo de operaciones, ya que se revisa inicialmente la clasificación, posteriormente los diferentes métodos para realizar estas operaciones y finalmente las maneras de convertir unidades entre un sistema y otro a la hora de resolver problemas de transferencia de masa. Entonces, este capítulo es un capítulo que maneja temas básicos para realizar los cálculos de este libro. Por lo tanto, es un capítulo que el alumno sí debe de revisar por cuenta propia para poder comprender la discusión sobre las operaciones de absorción de gases, destilación y extracción líquido-líquido. El capítulo 2 se nombra difusión molecular en fluidos. Aquí se estudia la difusión molecular en estado estacionario, tanto para fluidos estancados como para aquellos que se mueven de manera laminar. Asimismo, se analiza cómo ocurre la transferencia de momentum y calor en régimen laminar. El mecanismo de difusión molecular es un mecanismo básico, ya que sirve de fundamento para la transferencia de masa que ocurre en el equipo industrial para las operaciones de absorción de gases, destilación o extracción líquido-líquido. Por lo tanto, este mecanismo de transferencia de masa es indispensable que el estudiante sí lo revise de manera individual en el libro de Treyman. Entonces, capítulo 2 sí debe ser revisado por el estudiante. El siguiente capítulo es el capítulo 3, el cual corresponde a los coeficientes de transferencia de masa, tanto para flujo laminar como para flujo turbulento. Asimismo, establece las analogías entre los tres mecanismos de transporte: masa, calor y momento, y eso permite desarrollar y utilizar ecuaciones empíricas para calcular coeficientes de transferencia de masa. Estos coeficientes se calculan para geometrías sencillas, como son placa plana, cilindro y esfera. La determinación de coeficiente de transferencia convectiva de masa es fundamental para calcular fluxos y para dimensionar equipo en operaciones unitarias. Por lo tanto, el capítulo 3 del libro sí debe ser estudiado por el alumno de manera personal para poder comprender el material que corresponde a las operaciones de absorción de gases, destilación y extracción líquido-líquido. El siguiente capítulo del libro es el capítulo 4. Trata sobre la difusión en sólidos. En las operaciones de absorción de gases
destilación y extracción líquido-líquido no participan fases sólidas, por lo tanto el capítulo 4 no es indispensable que el estudiante lo revise para poder comprender este tipo de operaciones unitarias. Por lo tanto, capítulo 4 no es indispensable revisar. El siguiente capítulo es el capítulo 5. Estudia la transferencia de masa interfacial. Inicialmente trata el equilibrio entre las fases, posteriormente analiza la difusión interfacial y establece balances de materia para el equipo que se esté utilizando. Finalmente, estudia equipos que funcionan bajo el concepto de etapas, los cuales son de gran aplicación en la operación de absorción de gases, destilación y extracción líquido-líquido. Eso hace que el capítulo número 5 del libro sí deba ser estudiado por el alumno del curso Operaciones Unitarias 1 para poder entender de forma correcta el material correspondiente a las operaciones de absorción de gases, destilación y extracción líquido-líquido. El capítulo 6 del libro trata sobre el equipo utilizado para llevar a cabo operaciones gas líquido. Dado que tanto en absorción de gases como destilación se llevan a cabo contactos entre fases gas y líquido, entonces esta revisión de equipo es indispensable para poder comprender el funcionamiento de estas operaciones. En particular, el equipo que corresponde a las torres de platos y el equipo que corresponde a las torres empacadas. Esos dos tipos de equipos son indispensables que el estudiante los revise de manera personal en el libro para poder llevar a cabo diseños de equipo en las operaciones de absorción de gases, destilación y extracción líquido-líquido. A continuación sigue el capítulo 7, que corresponde a la operación de humidificación. Esta es una operación independiente de la operación de absorción de gases, por lo tanto esta operación no es obligatorio, no es indispensable que el alumno la estudie para poder comprender el funcionamiento de otro tipo de operaciones en el libro, ya sea absorción de gases, destilación o extracción líquido-líquido. Por lo tanto, el capítulo 7 no es obligatorio, no es indispensable que el estudiante lo revise en el libro de texto. Haciendo un resumen, podemos mencionar que los capítulos que sí es indispensable que el alumno revise son el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3, el capítulo 5 y el capítulo 6. Ahora, los capítulos que no es necesario que el estudiante revise son los siguientes: el capítulo 4 y el capítulo 7. Como siempre, cualquier duda que se tenga sobre el material de este libro o sobre el material del curso, favor de consultarla con el profesor de la materia Operaciones Unitarias 1.